Hola, ¿cómo están? El gusto de saludarlos en un nuevo encuentro de estas charlas que hacemos en Informando Salud para, abordar las diferentes problemáticas que, como siempre sabemos, tiene el sistema, las posibles soluciones, tratar de aportar ideas para mejorarlas y, por supuesto, los temas que tienen que ver con la salud en general. Y hoy nos vamos a poner a hablar un poco de cáncer, ¿no? Y para eso tenemos a un destacado profesional con una amplísima trayectoria de años en la salud y en esta materia específica, y es un gusto para mí darle la bienvenida al doctor Ernesto Gildesa. ¿Cómo andas, Ernesto? Bien, Pablo, ¿Todo muy bien? Gracias a Dios, muy bien. No, qué bueno que estés acá y bueno, yo quiero contarles que el doctor es el director del Instituto Oncológico Henry Moore y también es el director de la carrera de oncología de la Universidad del Salvador, entre muchísimas otras cosas. Si ponemos a contar todo, vamos a estar, me parece, media hora contando tu currículum, ¿no? ¿Cuántos años hace que te dedicas a esto? 40 años. 40. Hace 40 años que hago oncología. Y te encanta, ¿no? Me gusta mucho, sí. Es una especialidad, digamos, que me parece muy desafiante. Y, te permite de alguna manera abarcar muchos aspectos médicos, desde problemas de biología molecular hasta dilemas morales de fin de vida, con lo cual te permite ejercer la medicina que quieras. Me voy a apoyar en esa última parte que dijiste, ¿no? No? Esos dilemas que tienen que ver con el fin de la vida, ¿no? Que en caso de estas patologías, y corregime si no es así, están muy acompañadas de sufrimiento, de mucho dolor, de mucha angustia, acompañamiento familiar. ¿Por qué elegiste eso en aquel momento? Porque es duro, ¿no? También transitar, o sea, podés aportar muchísimas soluciones y ayudar mucho, pero también es muy dura la otra parte y hay que aguantar eso también como profesional y como médico, ¿no? Sí, a mí me parece que en el ejercicio de la profesión uno pivota mucho en su vocación. A mí me resultaba particularmente agradable conocer a las personas y acompañarlas durante toda su vida, incluyendo el final de la vida. Claro. Para mí la vida está entramada con la muerte. La palabra cáncer está relacionada con el sufrimiento, con el padecimiento, con la muerte, más allá de que más de la mitad de los pacientes se curen y más allá de que se puedan prevenir 7 de 10 tumores. No importa, la connotación es esa. Y a mí particularmente acompañar a las personas en esa situación me resultaba y me resulta muy agradable. Creo que todos en la vida vivimos enmascarados, ¿no? Salimos con nuestra máscara. Hay un momento en donde el médico tiene la oportunidad de ingresar a la intimidad de un paciente desenmascarado. Creo que el cáncer es uno de esos momentos donde vos te planteas seriamente qué has hecho con tu vida, qué quieres hacer con la vida, y donde vos te das cuenta que al mismo tiempo que la vulnerabilidad hay un enorme don en la posibilidad de poder crear, ¿no? De poder vivir con plenitud, de poder desarrollar y sobre todo salir de la trampa de creer que somos inmortales para entrar en la realidad de que somos vulnerables, y entonces elementos existenciales como la solidaridad, la conciencia, la realidad, el diálogo, el legado, la liberación, son cosas muy, para mí, extremadamente valiosas. Interesantísimo el punto de vista, porque automáticamente yo he puesto el prejuicio quizás o la mirada de aquel que no está en la materia todo el día cuando hablas de cáncer y pensás en todas estas partes que tienen que ver con la parte negativa o la parte quizás que es la otra parte de la visión que vos acabas de plantear, ¿no? Sí, pero a mí que es lógico también, ¿no? Seguro, y además, me parece fantástico comprender que la medicina es enorme y por lo tanto hay lugar para todos. Digamos, y habrá quien no tenga la vocación de hacer esta tarea y habrá quien sí la tenga, digamos, y uno debe hacer lo que puede servir mejor al otro. En esto yo sentía que servía mejor a mis enfermos, ¿no? Sí, claro. Y gracias a Dios que existen personas como ustedes, ¿no? Que los que hemos también pasado en alguna oportunidad por esta situación, los necesitamos y nos guían y nos ayudan, ¿no? a sortear esas situaciones que pueden ser complejas. Es que a mí me parece, Pablo, que ahí hay una cosa que es muy clara, y es la relación médico-paciente es una relación de pares, es una relación donde
un paciente que es experto en su vida deposita la confianza en un médico que tiene un poquito más de conocimientos de cómo tratar la enfermedad. Pero esa relación de confianza y conocimiento es una relación muy terapéutica para las dos partes. Entonces vos decís, el médico que no trata a su enfermo como desearía que lo traten a él, está equivocando algo. Claro. ¿No? Claro. Hace menos de un mes tuvimos el Congreso de Educación Médica y nos tocó estar en una mesa que habíamos elegido el grupo que nos ocupamos de humanismo y bioética, ¿no? Que es un grupo que dirige la doctora Elbaba, que es una médica estupenda de La Plata. Y entonces tomamos como tema el otro lado del guardapolvo. Es decir, ¿qué nos pasa a los médicos cuando somos enfermos? Digamos, ¿cómo queremos que nos traten? Interesante. ¿No? Claro. ¿Cómo deseamos que nos hablen? ¿Qué deseamos que nos cuenten? ¿No? Claro. Y claro, ahí es donde uno se da cuenta que muchas veces se ve al humanismo médico como si fuera una pintura, ¿no? Como si fuera algo que se agrega. Y vos decís, no, hermano, el humanismo médico no es algo que se agrega. El humanismo médico tiene que ver con la esencia de la propia pintura. Por eso me parece muy importante rescatar algunas cosas elementales, ¿no? Como es el hecho de respetar, escuchar, atender, comprender que el paciente es único, que es original. Y sobre todas las cosas, darnos cuenta que lo único que realmente nosotros le damos a un enfermo es nuestro tiempo. Es lo único que le damos. Todo lo demás está muy bien, pero si nosotros no le damos tiempo a nuestro enfermo, lo demás no alcanza o sobra. Entonces, el tiempo, la atención, el pensar en el enfermo, el disponer de todo tu conocimiento al servicio del otro es lo que diferencia a un médico de un no médico. Digamos. La inteligencia artificial es hoy el experto en medicina más consultado, pero no es humano. Entonces te va a dar la respuesta técnica más solvente para un problema. Te podrá aportar información, sin seguramente. Duda. Sí. Pero te falta toda la otra parte. Claro. ¿No? Y en determinados momentos de la vida, la otra parte es el núcleo. Cuando vos tratas a un paciente añoso, por ejemplo, ahí vos te das cuenta que la longevidad cambia de signo muy rápidamente. Pasa de ser un bien, algo deseable, perseguible, estupendo, a hacer un trabajo o a hacer un castigo. Bueno, prolongar un bien es formidable, prolongar un trabajo es esclavizante y prolongar un castigo es torturante. Entonces, ahí es donde todo lo demás entra a jugar. Y ahí más vale que tengas un médico que te escuche, un médico en quien confíes, un médico que haga el esfuerzo de veras de adaptar cualquier tratamiento a tu persona. Y que respete la voluntad también de ese paciente, ¿no? Si quiere estar esclavizado, si quiere seguir sufriendo también, ¿no? Porque es complejo también, ¿no? Y ahí es donde vos te enfrentas en serio a los problemas éticos más profundos, ¿no? Por ejemplo, la accesibilidad de los tratamientos. Pues es un absurdo pensar que los tratamientos médicos sean un lujo. Eso es inmoral. Digamos, si realmente la salud es un derecho, que alguien no acceda a un tratamiento que eventualmente lo puede curar o que eventualmente puede prolongar su vida o puede aliviar sus padecimientos, es una injusticia que no deberíamos tolerar. No importa de qué signo seamos, no importa a qué filosofía pertenezcamos. Si vos dices, si la salud es un bien común, bueno, entonces los precios de los medicamentos, la tecnología médica, tiene que estar al servicio de ese bien común y no al revés. Sí, claro. ¿No? Porque lo he hablado con otras personas aquí que han compartido charlas con nosotros, porque todos, si no en algún punto o en algún lugar, ante una situación crítica de salud, todos estaríamos siendo pobres, es decir, no cualquiera de nosotros, ¿no? Es algo, contadas personas en el mundo que podrían pagar lo que sea. Si esto no tiene un debate y si no se controla en algún momento, ya hemos tenido medicamentos de $2 millones, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿quién puede pagar eso? Son muy poquitos en el mundo que pueden hacer. Y sobre todas las cosas, Pablo, cuando vos estudias en profundidad el problema, vos te das cuenta
la injusticia de eso, porque el costo de un medicamento es menos de una milésima de su precio. El costo que no es lo mismo que de un medicamento de $2 millones es $2.000. Y vos decís, ¿y por qué son tan caros? Y nosotros tendemos a pensar que es por la avaricia de los que lo producen y lo venden. Pero el problema es mucho más complejo, Pablo. El precio de un medicamento es el secuestro de la ciencia. El precio de un medicamento es el rescate que vos tienes que pagar si querés investigarlo en forma independiente. De tal manera que no solo te venden el producto, sino lo que es más grave, te venden el conocimiento. Claro. Y han secuestrado la ciencia. Y los estados miran para otro lado. Y esto es gravísimo. Porque vos decís, estamos yendo a una medicina en donde el único conocimiento disponible es el que te ofrece el vendedor o sus contratados. Y que además son cada vez menos, ¿no? Que además son cada vez muy menos. concentrados y muy poderosos, son pocos actores. Exactamente. ¿No? Con mucho más poder que los estados. Exactamente. Lo cual genera una situación terrible. Porque vos decís, al mismo tiempo que ha habido un enorme progreso de la ciencia, ha habido un enorme progreso de la anticiencia. Entonces vos decís, es muy duro, porque vos decís, detrás de esto hay verdades muy importantes y hay gente que no las cree. No hace mucho, hace menos de 3 meses, en Inglaterra, murió una chica de 22 años con un linfoma de Hodgkin porque no creía en la quimioterapia, un tumor que se cura desde la década del 60. He conocido algún caso así. Entonces, aquí tienes un problema muy grave, porque digamos, no solo se ha secuestrado la ciencia porque lo que te cuentan está sesgado, sino se ha secuestrado la ciencia porque hay gente que no cree en lo que te cuentan. Sí, y son funcionales quizás a sistemas que tienen que ver con un algoritmo, con una polarización, que no tiene objetivos médicos, sino simplemente vender publicidad de medias, tal ¿no? cual. En una red social, Tal cual. quiero decir, o cualquier otro tipo de producto. Tal cual. Y lo hemos vivido. Pero te han cooptado por ahí, Tal ¿no? cual. Y lo hemos vivido con la pandemia. Sí, claro. Lo vivimos con los antivacunas. ¿Qué te quedó de la pandemia? Ya que lo mencionabas, porque el tema de los antivacunas es algo que todavía sigue hasta el día de hoy, ¿no? Pero, ¿qué te quedó a nivel reflexivo? Porque veo que sos una persona, como ya sabía, pero ahora que estoy charlando con vos mucho más, extremadamente reflexiva, con un análisis crítico muy, muy interesante. Pero, ¿qué te quedó de la pandemia desde ese lugar, cuando ya ha pasado bastante tiempo? ¿Y qué dejó la pandemia también en cuanto a lo tuyo específicamente, que es el cáncer? Porque supongo que habrá generado mucha más enfermedad, gente que no fue a los tratamientos o no se diagnosticó a tiempo, no sé si eso ya hoy se estabilizó. ¿Qué resumen puedes hacer? A mí me parece que la pandemia ha dejado muchas cosas positivas y algunas cosas negativas. Uh-huh. Me parece que una de las cosas más positivas que dejó la pandemia es la celeridad y certidumbre de la ciencia. Digamos, de no saber exactamente dónde se había originado, qué características tenía, cuál era la sintomatología y cómo podíamos combatirlo, a tener vacunas, disminuir notablemente la mortalidad. Eso es muy positivo, muy positivo. Por otra parte, nos dejó algo muy negativo, que fue el hecho de que, teniendo la posibilidad de unirnos todos y verdaderamente transformar, digamos, el mundo en un sistema global de conocimiento compartido, esto generó partisanos, ¿no? Y se permitió esta guerrilla, sí, digamos, conspiradora. Desigual, además, desigual, ¿no? Porque absolutamente si Estados desigual. Unidos tenía la posibilidad, o Canadá tenía la posibilidad de comprar 7 vacunas por cada individuo, y en el lugar donde se fabricaban las vacunas, ¿no? En India no había para nadie, esa desigualdad. Absolutamente. Y pudimos haber equilibrado esa balanza. Y no lo hicimos. Cuando decían vamos a salir mejores, ¿no? Tal cual. Claro. Algo parecido sucedió con el aislamiento. Digo, a mí me parece que el aislamiento nos enfrentó a
a situaciones muy límites. Yo iba al instituto 3 veces por semana y soy consciente de que mi familia quedaba en casa muy angustiada. A mí me pasaba igual. Y bueno, me parece que la pandemia nos llevó a valorar trabajos que despreciábamos, ¿no? Como los deliveries, ¿no? Sin embargo, en el post-pandemia lo olvidamos muy rápidamente. Olvidamos que gracias a esos chicos que nos traían los medicamentos, la comida, digamos, a nuestras casas, sobrevivimos y creo que sí, podemos hacernos de los bienes básicos, ¿no? Claro. Y creo que obramos con muy poco agradecimiento. Y a mí me parece que las personas que no son agradecidas, las personas que son desagradecidas, me parece que aprenden bastante poco. Y creo que nos ha pasado que podríamos haber aprendido más. Y en cuanto al cáncer en general, se agregó mucha más enfermedad, hubo subdiagnóstico, gente que llegó tarde, sí, quizás. La pandemia para nosotros representó volver en el tiempo 20 años, Pablo. Sí, un informe que hicieron ustedes con Henry Moore que es muy interesante. Sí. Prácticamente en el aislamiento durante 9 meses no tuvimos estadios ceros. Prácticamente todos los que venían eran estadios 1 o 2. Desaparecieron los tumores in situ. La gente joven no se diagnosticó. La gente adulta no vino a los tratamientos. Me parece que tuvo un impacto muy, muy grande. Es una caída. Nosotros vemos en promedio unos 2.500 nuevos pacientes por año en el instituto, porque asistimos a una población de más o menos 3 millones de personas, de la cual vienen esos tumores, que son... Muchísimo. Sí, son sobre todo pacientes que tienen obras sociales, con lo cual sí, claro, es una edad intermedia. Nosotros vemos pacientes de 18 a 65 años, la mayoría de nuestra población, que tiene trabajo, que tiene acceso a la salud. Sí. Bueno, ese grupo de pacientes bajó a más de la mitad durante la pandemia. En el post-pandemia ha ido paulatinamente aumentando el número de casos y hemos vuelto a ver un número similar de los que veíamos antes de la pandemia. Pero hay un gap de pacientes que se han perdido y que no sabemos dónde están. Claro. Y lo que hemos visto en el post-pandemia es un incremento notable de tumores en jóvenes. En los últimos 25 años, los tumores en los jóvenes han aumentado casi 4 veces. Nosotros antes veíamos aproximadamente 12 menores de 40 años por mes. Y hoy estamos viendo casi 50 menores de 40 años por mes. Y sobre todo, se ha aumentado mucho en los jóvenes, especialmente en los varones, el cáncer de colon, que era un cáncer de los más grandes. Entonces, bueno, no entendemos muy bien lo que está pasando. Todavía no se entiende muy bien, es decir, el porqué de todo esto porque no sabemos si es la dieta, no sabemos si es el sedentarismo, no sabemos si es la nocturnidad, no sabemos qué es lo que está afectando y está aumentando notablemente el número de cánceres en los jóvenes, especialmente en los varones jóvenes, sin antecedentes heredofamiliares. Vos esperarías, 73% no tienen antecedentes heredofamiliares. Claro. Y donde pasa que la estadística se rompe cuando vos me decís, hace 25 años teníamos 12 y hoy tenemos 50, es decir, ya los antecedentes también tienen que haber crecido en proporción. No, claro. No, es gente sin antecedentes familiares y es gente que no consulta ante un síntoma bastante frecuente que es el sangrado en la materia fecal. Claro. Que debería ser una alerta muy importante para la consulta. Ese es uno de los más comunes que se ha detectado, de los más frecuentes quizás. Sí. ¿Y seguido de qué otros? Los cánceres en jóvenes son bastante particulares. Los jóvenes tienen bastantes tumores germinales, tienen tumores hematológicos, tienen un tipo de tumores muy característicos de ese grupo etario. Pero los 2 tumores que han aumentado son el melanoma, que está relacionado con la exposición solar, y el cáncer de colon en los varones y el cáncer de mama en las mujeres menores de 50 años. Que también ha bajado en cuanto a la edad.
Ha bajado un poquito en cuanto a la edad, pero eso puede estar relacionado con la primiparidad tardía. Es posible que eso esté relacionado con que hoy las mujeres tienden a tener el hijo, especialmente las mujeres que trabajan después de los 30 años. Se posterga un poco más la maternidad. Un poquito, sí. Tenemos un montón de ventanas abiertas para hablar. Pensaba, en esto que ha crecido el diagnóstico en los jóvenes. Sí. Vos en tus 40 años, ¿no? Y con todo lo que has estudiado y lo que sabes de medicina y las estadísticas desde el momento que se han creado y que existen registros. El cáncer, más allá de lo que ocurrió en los jóvenes, es algo que que lo tiene mucha más gente hoy en día que hace 100 años atrás, que hace 80 años atrás. En la población en general me refiero, en todas las edades. ¿Hay mucho más que antes? Sí, hay 2 o 3 fenómenos que explican esto. Un fenómeno es el envejecimiento poblacional. Vos decís, vivimos más. El cáncer es una enfermedad de poblaciones que envejecen. Okay. Cuando tu promedio de vida son 40 años, como es Afganistán, no tenés cáncer. Claro. Pero claro, tuviste una guerra en la cual te destrozaron, digamos, una enorme cantidad de gente. ¿No? Cuando vos empiezas a aumentar la edad promedio de tu población, lo haces básicamente a expensas de 2 cosas. Uno es a que controlas la mortalidad perinatal. Los niños empiezan a sobrevivir mucho más. Y 2, la gente mayor empieza a tener más años, ¿no? Son más longevos. O sea, la expectativa de vida crece. A ver, cuando yo empecé a hacer medicina, los pacientes de 80 años eran raros, los de 90 eran rarísimos y los de 100 no existían. Claro. Hoy, en el instituto, tenemos 6 pacientes de 101 años. Digo, es maravilloso, sí, es maravilloso en un punto, pero claro, explica todo esto también. Digamos, con lo cual, la edad poblacional es una característica. Cuando vos aumentas la longevidad, aumentan la muerte cardiovascular, aumentan las enfermedades degenerativas, especialmente neurológicas, y aumenta el cáncer. La segunda cosa es, hoy se habla del cáncer. Nosotros tuvimos la tercera mujer más poderosa del mundo, Evita Perón, en Rivadavia y Libertador, en lo que hoy es la Biblioteca Nacional, porque ahí es donde estaba la Casa de Gobierno. Claro. Nadie hablaba del cáncer. Claro. Digamos, salió al balcón sostenida porque no podía mantenerse en pie y nadie hablaba del cáncer. Claro. Vino a operarla. Bueno, perdón, ¿no? Que está muy interesante lo que está. Sí, claro, vino un profesional médico especializado para poder tratarlo. Pero es más, cuando se hablaba en aquel momento y una persona tenía, no se le decía tiene la papa, ¿no? O se hacían comentarios de tal clase para no decir cáncer o hablar específicamente de la enfermedad. Y era como algo que había que correrlo un costado, ¿no? Pablo, el caso de Evita Perón es formidable porque su biopsia fue estudiada en el Hospital Rivadavia. Al Hospital Rivadavia llegó con un nombre falso. Y todo el mundo empezó a sospechar, porque de todos lados llamaban para preguntar qué se sabía de la biopsia de esa persona que había entrado con un nombre falso, ¿no? Con lo cual vos decís, esto es 1950, es decir, hace 75 años del cáncer no se hablaba. Hoy todo el mundo habla del cáncer con muchísima libertad. ¿Y eso quiere decir que se diagnostica más o que había gente que antes quizás padecía la enfermedad y tenía un problema y moría sin saber lo que le había pasado también? Ambas cosas. Quiere decir, hoy hay mayor cantidad, pero además hay mayor facilidad para expresarlo y conocerlo. Sí, claro. Y en cuanto a esto que decías de los tratamientos y los costos, sí. ¿Cómo están pudiendo ser costeados por las obras sociales, por el sistema en sí? ¿Hay acceso aceptable hoy en día? Porque bueno, uno conoce que hay nuevas drogas, hay tratamientos que son más efectivos también, ¿no? Hay más posibilidades de generar cura en quizás cáncer que hace años atrás no se los tenía. ¿Cómo está esa situación en particular? A ver, nosotros de alguna manera estamos en una pequeña burbuja porque nosotros asistimos a pacientes de obras sociales, con lo cual en general son sistemas que están muy auditados y por lo tanto, digamos, uno tiene que fundamentar con solidez la solicitud, pero en general
cuando uno tiene tratamientos que son necesarios, son cubiertos aún a costos muy, muy importantes. ¿Cómo se resuelve detrás del telón el problema de los costos? No lo conozco en profundidad, sí, porque hay un sistema solidario, hay un sistema de reintegros, hay sistemas de licitaciones. A ver, uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestro país es la enorme fragmentación del sistema de salud. Quizá una de las cosas que deberíamos plantearnos con toda seriedad es si no tenemos que ir a un sistema único de salud. Digo, PAMI, por un lado, 320 obras sociales, de las cuales 5 concentran el 80% de los beneficiarios. Sistema público para el otro, sistemas privado prepagos. para el otro, claro. Me parece que si uno quiere enfrentar con seriedad este problema, debería plantearse seriamente si el sistema de provisión de medicamentos, que son el talón de Aquiles de todo este sistema, claro, no debería ser único. Claro. Digo, ¿cuál es la razón por la cual PAMI puede comprar a un precio A, OSECAC a un precio B, Gastronómicos a un precio C y Swiss Medical a un precio D? Digamos, ¿dónde está la lógica de ese sistema? Y por otra ¿Cómo parte, se podría optimizar el gasto además? Por otra parte, se dan cosas que son paradojales, Pablo. Hay medicamentos en nuestro país que cuestan $80.000 por mes. El mismo tratamiento en Canadá cuesta 400. Vamos de vuelta. Hay tratamientos en nuestro país oncológicos. Sí, que cuestan $80.000 por mes. En Argentina. En Canadá, el mismo medicamento, en la misma presentación, en la misma cantidad, cuesta $400. Es una y locura. En la India cuesta $7. Es una locura. ¿Para tratar qué tipo de...? Tumores del sistema nervioso central. Es un medicamento de la década del 60, Pablo. Entonces vos decís, ¿cuál es la lógica de eso? Y por otra parte vos decís, si un médico, cualunque, puede averiguar eso, nuestro sistema de salud no lo ve. Digo, porque lo que yo te estoy contando es simplemente entrar a internet y decir, este medicamento, ¿cuánto cuesta? Vos me estás diciendo que en Canadá cuesta el 0,5%. $400. Que si está haciendo el número 0,5, menos del 1%. Original. Entonces vos decís, ¿cuál es la razón? Porque vos decís, si yo soy sistema de salud en la Argentina y no confío en la India, ok. Y aquí cuesta $80.000. Lo traigo de Canadá. A un costo que es menos del 1% al valor. Digo, ¿cuál es la lógica de esto? Porque yo no la entiendo. Digamos, entonces, bueno, parto de la base de que alguien debe entenderla. Pero en cuanto vos analizas todo eso, te empieza a pasar. Entonces, por lo tanto, yo creo que la manera de manejar esto es con transparencia. Ahí es donde vos decís, che, espérate. Y el Congreso, que digamos sería la caja de resonancia de nosotros como ciudadanos, ¿cuándo va a hacer una cosa así? ¿Cuándo va a sentar a todas las partes, a todas las partes de salud, decir, para decir cómo solucionamos esto? ¿Por qué no charlamos esto? ¿Por qué no me explica usted? ¿No? Debates profundos entre muchos otros que requiere la Argentina Pablo, y en estos temas tan sensibles. A ver, Pablo, porque vos decís, a ver, parece lógico que si alguien te diga, bueno, nosotros invertimos muchísimo en investigación. Ahí hay una enorme narrativa, ¿está? Pero asumiendo que esa narrativa sea verdadera, eso sirve para el original. En cuanto vos hiciste una copia, esa narrativa ya no sirve. Y las copias pueden ser exactamente de la misma calidad. Exacto. Pero ya no tenés la misma narrativa. ¿No? Entonces, bueno. Ya llevamos como media hora charlando, se me vuela el tiempo. Como yo espero que podamos juntarnos a hablar en algún otro momento, pero, porque la verdad es un placer escucharte. De verdad te lo digo, Ernesto. Digamos, para tu tranquilidad, digamos, el tema que yo voy a presentar en la Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán en noviembre va a ser aspectos éticos de los precios de los medicamentos oncológicos. A mí me parece que es un tema muy grave. Claro. ¿Cuándo es esto?
noviembre. Falta poco. Te quiero hacer un par de preguntas más antes de cerrar. En un momento dijiste al comienzo de la charla que 7 de cada 10 son prevenibles. ¿Son prevenibles? Sí. El elemento más importante es que el elemento más importante para prevenir el cáncer es luchar contra el tabaco. La lucha contra el tabaco debe ser sin cuartel, absoluta. Avanzamos, pero falta mucho, se consume mucho. A ver, es muy importante entender. ¿Te acordás que no hace tanto tiempo atrás se fumaba en el colectivo, se fumaba en cualquier lugar? Eso hemos se modificó. Avanzado. Creo hasta acá que Ginés en algún punto fue un gran trabajador en función de eso, ¿no? A quien tuve la oportunidad de acompañar en ese aspecto. Sin lugar a dudas. A mí me parece que Ginés fue un estupendo ministro de Salud que cometió un error muy grave. Sí. Digamos, pero digamos, no es justo, condenar a una persona por un error. Compartimos. Y decías que el tabaco es el principal. El tabaco es el principal responsable de las muertes por cáncer, sin lugar a dudas. Si vos decís, solo vamos a hacer una medida preventiva, una sola, yo digo, saca el tabaco. No fume más. Todo lo demás impact seguro, combatir la obesidad ayuda, el cuidado con la exposición solar, la vacunación contra la hepatitis B y contra el HPV ayuda, la colposcopía, el Papa Nicolau, la mamografía, la colonoscopía, todo eso sirve y sirve mucho. ¿El estrés? El estrés sin lugar a dudas, pero no sabemos cómo. Probablemente afectando nuestro sistema inmune. Pero hay un trabajo muy interesante que se hizo hace muchos años ya, casi 40 años, en el cual se colocaron un grupo de ratas en un damero como si fuera de ajedrez. Asumí que las casillas negras recibieron una descarga eléctrica y las casillas blancas no. Cuando vos tienes un damero de ajedrez y las casillas negras reciben una descarga eléctrica, vos tienes la excitación y el estrés. Sí, claro, un estrés ahí. ¿Pero qué se estudiaron? Las ratitas que estaban en las casillas blancas, que no recibían descarga eléctrica, pero tenían el estrés de ver a sus colegas rodeadas por 4 ratitas que sí las recibían. En esas ratitas, la incidencia de cáncer se triplicó. Increíble. El estrés influye y mucho. Y te quiero llevar a lo último porque has escrito varios artículos, pero uno de ellos que tiene que ver con la atención médica y el análisis clínico. Sí. El médico que te revisa, sí. ¿no? Que muchas veces se dice que por cuestiones de tiempo, que no hay tiempo, que la radiografía o ese estudio diagnóstico reemplaza el análisis y la pesquisa que tiene que hacer el profesional. Sí. Y vos has escrito al respecto de eso y me gustaría que hagas, yo sé que es difícil en pocos minutos, pero un resumen de esto, ¿no? De la importancia del médico, el diálogo, la pesquisa con el paciente y tomarse ese rato para avanzar en el diagnóstico. A mí me parece, Pablo, que la medicina se resume en una sola palabra, que es proximidad. Entonces vos decís, ¿en qué se fundamenta la proximidad? En 2 cosas. La escucha y el tacto. Entonces vos decís, la escucha es el momento en el que el paciente habla. El tacto es el momento del silencio. Cuando los médicos tomamos conciencia de lo que significa aproximarnos al cuerpo de un enfermo, la honra que eso significa, porque no hay nadie más vulnerable que una persona desnuda en una camilla, ¿tá? El cuidado de tocar el enfermo y la enorme cantidad de información que uno recibe. El médico que prescinde de su examen clínico comete un error gravísimo. Olvida que ese momento de intimidad es un momento de síntesis muy importante de lo que ha escuchado y de lo que observa, de lo que debe buscar en los estudios complementarios y de cómo le va a hablar a su paciente, de las 2 cosas. Entonces, el examen clínico es un momento de gran intimidad entre el médico y el paciente. Es un momento extremadamente terapéutico. Y es un momento en el cual las barreras se caen. Entonces, no realizar un examen clínico por parte de un médico es delegar
su responsabilidad, y es tener menor información. El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Los estudios no entienden. Los estudios son una fotografía. Aportan una enorme cantidad de información. Pero el médico es el que entiende. ¿Cómo palpas eso en las nuevas generaciones, los nuevos médicos? Me imagino que les hablas a ellos con la misma pasión y de la misma manera que lo estás haciendo acá. ¿Cómo lo ven los? A mí me parece que es importantísimo que ellos hagan su experiencia, porque las nuevas generaciones tienen algunas particularidades que a mí me parecen formidables. Uno es que no creen. Entonces yo voy a decir, ok, no me creas, hacé la experiencia. Digamos, nosotros tuvimos la enorme ventaja de tener grandes maestros que nos permitieron palpar, ocultar, percutir, comprender lo que pasaba en el cuerpo de un paciente. Bueno, hoy podemos llevar eso a una potencia enorme. No es conveniente perderlo. Ernesto, te agradezco mucho que hayas venido a charlar conmigo y compartir este diálogo con quien pueda estar mirando. Ha sido muy, muy rico en muchos aspectos y te comprometo para que más adelante podamos volver a charlar. Me parece que nos han quedado 2-3 millones de temas más o menos ahí para charlar y escucharte. Es realmente un placer. Mucho gusto. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a vos. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos con esta charla con el doctor Ernesto Gildesa para Informando Salud.